Si ustedes ven en pantalla, ahí les estoy mostrando la actividad. Nos está diciendo que en este caso, para la actividad número 3, debemos crear un programa en C Sharp, ¿verdad? Al que debemos llamarle en este caso operaciones básicas. Otra cuestión ahí es que debemos crear un formulario principal y desde el formulario principal debemos enlazar otros formularios. Es decir, el día de hoy les voy a explicar cómo crear varios formularios y cómo enlazarlos o llamarlos desde uno principal. Prácticamente, este formulario principal por medio de botones, vamos a tener que crear un botón para que llame al formulario que se va a llamar potencia, otro formulario se va a llamar a partir de 2 puntos y otro formulario para general. O sea que el día de hoy van a trabajar con ejercicios. Al final, pues debemos generar otro botón que se llame salir. Dentro de cada formulario prácticamente ustedes van a tener en este caso que generar otro y realizar el procedimiento que ya habíamos visto. Ok, Joana, gracias por avisarme. Dígales que voy a grabar esto para que puedan eh, hacerlo después. Pero sí me interesaba que estuvieran todos por cualquier duda, ¿va? Aquí, por ejemplo, este de operaciones básicas me lo está subrayando porque le coloqué bajo. Si quieren le voy a quitar el guión, pero lo voy a poner comillas porque sí necesito que identifiquen qué es lo que deben colocar aquí. Entonces, bueno, tal vez por el tiempo voy a quitar la tercera opción. Les voy a dejar la fórmula general para otra ocasión para que les dé tiempo de poderlo trabajar. Hoy les voy a explicar cómo enlazar los formularios, ¿sí? Y ustedes lo van a terminar. Fíjense, pues, uno es de potencia a la n y el otro es en este caso, la pendiente a partir de 2 puntos. Desde el formulario, en este caso principal, se deberá enlazar a los otros formularios con los que realizará las siguientes operaciones. Aquí les voy a colocar ah, por medio de botones. Les voy a colocar para que se entienda mejor. Bueno, vamos a iniciar entonces. Yo voy a iniciar el programa. Ustedes lo van a terminar. Veamos, pues vamos a crear un nuevo proyecto. Ahorita les voy a explicar cómo crear el proyecto, cómo crear los formularios, cómo enlazar los formularios. Diseño y todo ya se encargaron ustedes de hacer. Entonces, para colocarle de nombre operaciones básicas, yo voy a venir y voy a colocarle esto. Operaciones básicas. Puedo colocarle guión bajo básicas, aunque aquí podemos colocarlo de esta manera, operaciones básicas, y el programa se va a encargar de, en este caso, de colocarle guión bajo a la hora de crear. Siempre verifiquen que lo guarden en una carpeta específica. Es decir, yo lo tengo en la parte de URL 2020, ahí es donde vamos a trabajar las prácticas. Le damos a aceptar. Esperamos a que cargue. Listo. Bueno, entonces aquí, nuestro formulario 1 le vamos a colocar como nombre formulario principal. Aquí en la propiedad text le vamos a colocar formulario principal, que es la primera característica que nos están pidiendo, que creemos un formulario principal. Este formulario principal nos va a servir para llamar a los demás. Ahora, algo importante de este pues lo que va a hacer es que solo va a tener botones. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, voy a tener un primer botón, le voy a aumentar su tamaño. Y es de primer botón, le vamos a colocar potencia. Y le voy a cambiar acá la fuente para que se vea bien.
o lo vean ustedes bien ahí. A ver acá, potencia, por ejemplo. Ahí está. Voy a darle el fondo para que se vea bien y lo logren distinguir que es un botón. Voy a copiar ese botón y acá al otro le voy a colocar pendiente o cálculo de la... ¿Le podemos colocar? Es un nombre extenso. Recuerden que los nombres se cambian aquí en la propiedad text. Y si se dan cuenta también, aquí por ejemplo no los puedo marcar los dos y moverlos. Puedo hacerlo más grande. Entonces ahorita estoy tratando de que queden del mismo tamaño los botones. Y aquí el último es salir, porque les reduje les quité una operación para que les dé hacerlo. Salir. Bueno, ahí está el formulario principal. Tiene 3 botones. Ese es el diseño. Si quieren vamos a capturar la pantalla y después la voy a pegar aquí donde dice formulario principal. Ustedes deberán controlar y les voy a colocar aquí la pantalla. Ahí está. De ahí la voy a recortar. Muy bien. Ahora, para crear, fíjense, para crear un nuevo formulario, aquí en la parte de proyecto, agregar form, esa es una opción. O tengo operaciones básicas, clic derecho, buscamos agregar el nuevo elemento, por ejemplo aquí un Windows Form, acá lo puedo agregar también. Entonces tengo dos opciones para agregar, ¿verdad? Entonces recuerden, proyecto, agregar Windows Form. Y me va a aparecer otro formulario y este formulario va a aparecer como Form 2. Le voy a dejar ese nombre por defecto, Form 2. Siempre revisen que esté seleccionado Windows Form porque estamos agregando un formulario. No agregar, ya tengo el formulario 2. Vuelvo a darle ahí, proyecto, agregar Windows Form, ¿sí? Windows Form. Form 3 va a aparecer por defecto. Le dejo ese nombre. Ya tengo mis dos formularios. Recuerden que debo tener un formulario para potencias y otro formulario para cálculo de la pendiente, ¿sí? Mi formulario 2 y mi formulario 3 en este caso. Vamos acá. Muy bien. Ahora, el formulario 2 nos va a servir para potencia n, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí cálculo de potencias. Le vamos a colocar ese nombre y le voy a agregar una etiqueta también. Vamos a agregarle aquí cálculo de potencias. Y le voy a colocar una pequeña fórmula, por ejemplo, qué sé yo, va a ser igual a, y le voy a colocar una elevado a la n, para que ustedes sepan ahí cuál es la fórmula. Voy a cambiar la fuente. Aquí le vamos a cambiar la fuente. Listo. Ahora, esto que les coloqué como fórmula se convierte en tus variables. R es su variable de... Bueno, aunque ahí le debí de colocar P. Le voy a colocar P porque es por lo de potencia, ¿verdad? Bueno, realmente no importaría, pero vamos a ponerlo así. Entonces, potencia va a ser igual a la A, que va a ser la base, y N va a ser el exponente. Cuando estén trabajando con eso,
sus variables deben ser de tipo double, ¿sí? Y aquí abajo les voy a colocar cómo aplica esto. Por ejemplo, se usa, ustedes para poder hacer el cálculo deben utilizar la función mat, una función matemática. Se recuerdan que en la clase anterior vimos mat.round, ahora aquí se utiliza mat.pow para potencias. Por ejemplo, yo tendría que colocar en mi procedimiento, P va a ser igual a mat.pow y entre paréntesis van las variables que voy a usar. La A de la base y la N del exponente. Esa es la ayuda que les voy a dar. Esta es como que la fórmula que necesitamos, ¿sí? Esta es su fórmula de procedimiento. A es P es mat.pow A, N. A es y N son sus variables de entrada. Entonces usted debe pedirle al usuario ingrese la base e ingrese el exponente. Y P va a ser su respuesta. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, muy bien. Ahora, esto mismo, ahora me voy al formulario 3. El formulario 3, voy a pegar aquí lo que copié. Le vamos a poner de título, cálculo de la pendiente, le pusimos, ¿ah? Cálculo de la pendiente a partir de 2 puntos. Bueno, este es un título extenso, entonces voy a generar dos y voy a generar dos etiquetas. Bueno, ¿dónde va a estar la forma del otro? M va a ser igual y voy a colocar esto. Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Bueno, aquí está su fórmula. M es su respuesta y sus variables de entrada son Y2, Y1, X2, X1. Aquí hay una condición que deben evaluar, la división entre 0. Quiere decir que X2 y X1 no deben ser iguales. Ojo con este tiene una condición que deben evaluar. Otra cosa que deben evaluar es, lo voy a colocar en este caso, es, vamos a colocar acá, deben controlar que el usuario no deje cuadros de texto vacíos, ¿ya? Ojo con esto. Aquí no puse el acento. Listo. Esas son las condiciones. Eso se los expliqué en la clase anterior también. Ustedes deben, si el cuadro de texto es igual a vacío o a comillas, entonces que nos mande un mensaje. Debe llenar el campo tal, o debe ingresar la base, o debe ingresar el valor para X. Son las validaciones, ¿sí? En pocas palabras, deben verificar aquí, verificar las validaciones. Entonces, deben ver tanto las validaciones como las diferentes condiciones. Deben ustedes ir adelante con eso. Aquí voy a colocar también las capturas. Aquí les voy a colocar las otras capturas de estos formularios para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, entonces acá, por ejemplo, desde mi formulario 1 yo debo llamar a los otros. ¿Cómo hago esto? Le doy doble potencia y potencia debe llamarme al formulario de potencia. El formulario de potencia es el form 2, ¿sí? Puedo ver los formularios desde ahí o desde acá del explorador de soluciones. Aquí tengo form 1. Form 1 es el principal, ¿sí? Form 2 es el de potencia y form 3 es el de cálculo de la pendiente. Bueno, entonces acá, doble clic a este. Y aquí vamos a generar, vamos a ocultar esto, una instancia. A esto se le llama instancia. Vamos a colocarlo como comentario. Generamos una instancia para conectar
conectarnos al formulario de potencias, que es el form 2. No le coloqué nombre a ese, le dejé el nombre genérico, form 1, 2, 3, para que sea más fácil llamarlos. Pero se le puede cambiar el nombre, más adelante lo vamos a hacer también. Entonces, por ejemplo, para poder hacer un vínculo con el otro formulario, se escribe primero el nombre del formulario. Form 2, entonces si se dan cuenta aparece form 2. Ahora, declaro una variable. Le voy a colocar f de formulario y el 2 por el número del formulario. Igual, new form 2. Abro, cierro paréntesis, le pongo punto y coma. Ahí lo que hice fue generar una instancia para el otro formulario. Es decir, una instancia me permite conectarme al otro formulario y utilizar sus métodos, ¿sí? Y también me permite realizar varias. Y una de ellas es visualizar el formulario. Entonces aquí le voy a colocar F2. Fíjense, ¿ves? Ahorita lo van a hacer básico. Ya después les voy a explicar otra cosa que van a hacer desde el formulario. F2.show. Y con eso muestro el formulario, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para el otro. Ahorita lo van a hacer básico. Después les voy a explicar en el próximo día de clase, les voy a explicar algo más completo. Entonces acá vamos a hacer lo mismo acá. Voy a copiar todo esto. Miren, es bien fácil. Copio el código y lo pego acá. Y hago lo mismo con el F3. Aquí le coloqué F3. Y aquí para llamar al form 3. Aquí este es de cálculo de la pendiente. Listo. Y ya tengo enlazados los formularios. Si yo ejecuto esto. Si yo ejecuto. Acá. Hago clic en potencia. Me aparece el formulario. ¿Sí? Ahora lo que debo hacer es agregar un botoncito a este formulario para que me regrese al 1. Y debo ocultar, por ejemplo. Debo ocultar este para que no se mire. Bueno, entonces aquí vengo yo y hago lo mismo con el cálculo de la... Me apareció. Me falta programar con salir. Pero esos son de los más sencillos. Entonces aquí en salir, doble clic. Ya sabemos que es close, ¿verdad? Esto es para salir. Y el formulario voy a venir, voy a copiar este botón. Se puede copiar, eso se puede hacer. Podemos copiar elementos de un formulario y pegarlos en otro. Aquí, por ejemplo, lo voy a colocar aquí en la esquinita. Y a este le voy a colocar inicio. O regresar al inicio. Bueno, ahí está. Regresar al inicio. Miren. Entonces acá para regresar al inicio hago lo mismo. Como estoy en el form 2, debo regresar al form 1. Entonces vengo acá. Vamos a copiar. Fíjense, pues tengo el form 1 diseño y tengo el form 1 de código. Voy a copiar esto. Y me voy al form 2 código. Aquí está el form 2 código, es el CS. Entonces acá, para conocer el formulario acá, principal. Que es el form 1. ¿Sí? Entonces acá debo cambiar el nombre del form 1 porque me voy a conectar al form 1. F1, new form 1. Y aquí le coloco F1. Pero voy a agregar una opción nueva, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, esto quiere decir este formulario o el formulario actual. Punto hide, por ejemplo. Lo escondemos y mostramos el formulario, ¿sí? Entonces este oculta el formulario. Y esto muestra el formulario. Y voy a hacer lo mismo con los otros. Aquí, por ejemplo,
this.hide. Y este lo que va a hacer es que nos va a ocultar el formulario, recuerden. Y este lo muestra. Y hago lo mismo con este. Después les voy a enseñar otra opción. Entonces vamos a probar estos cambios. Fíjense. Acá, por ejemplo, si yo hago clic en potencia, debe mostrarme el formulario de potencia y este ocultarse. Ahí está, miren. No está atrás. Si se dan cuenta, está oculto. Cuando yo le dé clic a regresar al inicio, debe mostrarme el formulario 1 y ocultar este. Ahí está, miren. Ya funciona. Pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Ok, excelente. Bueno, entonces ISA pues, cierra el programa completamente. Aunque aquí hay una cuestión. Ahorita, por ejemplo, como yo le di cerrar aquí, pero los otros formularios están como decirles, ocultos. Entonces, para finalizarlo completamente, le damos detener depuración, ¿sí? En detener depuración. Ahora, hay otra instrucción, en este caso, que es el dispose para cerrar, pero dispose, aquí está. Vamos a probar el dispose. Este me sirve para cerrar. Bueno, probemos este. Fíjense, ¿ves? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que probar este. Le doy potencia y esto es lo que pasa. Miren, pues, el dispose cierra el formulario y entonces el problema es que el principal me está controlando. Por eso es que no lo utilicé al principio, sino que usé la opción de hide. ¿Sí? Entonces, ojo con ese. Y otra opción, este es el problema, C# debe controlar esta parte en cuanto al dispose, que no cierre directamente todo el proyecto como tal, ¿verdad? Sino que solo cierre el formulario. Por eso es que se usa la opción. Después vamos a usar una opción que se llama Show Dialog. Y eso me permite movilizarme de mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? En el Form 3, pues vienen ustedes y copian el botón este botón de regresar al menú y lo pegan aquí. Y el código del botón también, este mismo código que está aquí, lo van a pegar en el Form 3. Le dan doble clic acá y lo pegan. Entonces ahí ya tenemos funcional el programa, por lo menos en cuanto a la navegación entre formularios, ¿verdad? Le doy clic a potencia, se va a potencia y oculta el otro. Regreso al inicio, oculta este y estoy aquí. Ahora aquí, vengo yo, clic acá, me voy al formulario 3 y regreso. Formulario 3 no le he puesto título, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio, vamos a ir a formulario 3 y aquí en la propiedad text del formulario 3 le vamos a colocar cálculo de la pendiente. A partir, solo vamos a ponerle cálculo de la pendiente porque aquí ya tiene el título completo, ¿no? Y otra cuestión que vamos a hacer, vamos a probar acá. Aquí me sale el programa con close. Bueno, ahí estaríamos. Vamos a hacer una prueba aquí con el this.dispose para ver si nos cierra todo completamente. Vamos a ver. Entonces acá doy potencia, regreso al inicio, dispose
y se dan cuenta, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ese es el problema con C Sharp, con la cuestión del cierre, ¿verdad? Bueno, pero entonces acá puedo usar el dispose o puedo usar close para cerrar, ¿sí? Pero miren, acá no me permite colocar código hasta que tenga la depuración, perdón. Entonces le doy clic acá y listo. Entonces acá lo voy a dejar como close más práctico. Listo. Y ahí está prácticamente el código para poder enlazar los formularios. Aquí ya enlazamos el formulario 2, formulario 3 y desde los otros formularios nos enlazamos al formulario principal.